Para empezar, quería leer brevemente tres pasajes, tres textos de Isaías y luego uno en Mateo. El primero es Isaías 29, 18. Isaías 29, 18 dice: aquel día los sordos oirán las palabras del rollo y los ojos de los ciegos verán sin tiniebla ni oscuridad. En Isaías 35, 5 y 6 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos destapados. En Isaías 61, 1 dice: el espíritu de Adonai está sobre mí, me ungió para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos. Creo que se puede ir intuyendo de por dónde vamos a estar hablando, ¿no? En Mateo 11, versículo 5, voy a leer un poquito antes, sí, desde el 2 hasta el 6. Dice: entre tanto, Juan, cuando oyó en la cárcel las obras del Cristo, envió a decirle por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que viene o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id e informad a Juan las cosas que oís y veis. Ciegos ven y cojos andan, leprosos son limpiados y sordos oyen, y muertos son resucitados, y pobres son evangelizados, y bienaventurado es el que no sufra tropiezo por mi causa. Fijaros cómo desde Isaías, en el viejo pacto, se estaba hablando ya de las señales que deberían de seguir al Mesías esperado. Y en Mateo vemos como Juan el Bautista, desde la cárcel, quiere asegurarse si este Jesús del que ha empezado a oír cosas es realmente aquel que desde los profetas ya anunciaban. Por tanto, ¿qué voy a hablar hoy? Quiero invitaros a venir conmigo al capítulo 9 del libro de Juan, porque este es el pasaje donde podemos leer y podemos conocer que Jesús sana a un ciego de nacimiento. En Juan, capítulo 9. ¿Por qué he empezado un poco de antecedentes de poner los versículos de Isaías? Porque todos ellos estaban anunciando que una de las señales del que había de venir era dar vista a los ciegos. Entonces, esto está haciendo demasiado ruido, no lo sé. Vale. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a este nuevo texto? Primero partiendo del punto de la importancia que tenía, que Jesús no es que simplemente vio a un ciego y le quiso sanar, sino que lo que estaba haciendo con ello era dar señal fehaciente de que Él era el Mesías, el que ya había sido anunciado por los profetas. Entonces, cuando leamos esto ahora mismo, quiero que tengamos esa mente abierta y que seamos conscientes de decir: es que no fue algo por casualidad que se encontró a este hombre y dijo: bueno, pues tengo compasión de ti, voy a orar por ti y voy a sanarte. Sino que lo que estaba, vuelvo a hacer hincapié, lo que estaba reflejando es: he aquí, yo soy el Mesías, el que cumplo las promesas y las palabras de los profetas. ¿Me seguís hasta aquí bien? Quizás por esto, vamos a empezar a leer desde el versículo 1, capítulo 9. Voy a leerlo entero y luego iremos juntos por partes. Y pasando vio un hombre, refiriéndose a Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios fueran manifestadas en él. Debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, soy luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra y con la saliva hizo el lodo y lo untó el lodo sobre los ojos y le dijo: ve, lávate en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Así que fue y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo veían, pues era mendigo, decían: ¿no es este el que se sienta y mendiga? Otros decían: es este. Otros decían: no, sino que se parece a él.
Él decía, soy yo. Entonces le decían, ¿cómo te fueron restaurados los ojos? Respondiendo él, el hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Dice, no sé. Entonces llevan al que antes era ciego delante de los fariseos, porque el día en que Jesús hizo el lodo y le restauró los ojos era sábado. De nuevo, pues, le preguntaban también los fariseos cómo recibió la vista. Y les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces, algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Por lo que otra vez dijeron al ciego, ¿y tú qué dices de él? Pues que te restauró los ojos. Él dijo, que es un profeta. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y había recibido la vista, hasta que, llamando a los padres del que había recibido la vista, les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres entonces respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. Preguntadle, edad tiene, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque temían a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que, si alguno le confesaba como Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto sus padres dijeron, edad tiene, preguntadle. Llamaron pues por segunda vez al hombre que antes era ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió, si es pecador, no lo sé. Solo una cosa sé, que yo, siendo ciego, ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te restauró los ojos? Le respondió, ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué? ¿Queréis oírlo otra vez? ¿Acaso también vosotros queréis llegar a ser sus discípulos? Y lo insultaron y dijeron, tú eres discípulo suyo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sabéis de dónde es, y a mí me restauró los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Jamás se oyó que alguien restaurara ojos a uno nacido ciego. Si éste no fuera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron y le dijeron, tú naciste por completo en pecados y tú nos enseñas. Y lo echaron fuera. Oyó Jesús que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió él y dijo, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo has visto. El que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Jesús dijo, para juicio vine a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, lleguen a estar ciegos. Oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Les dijo Jesús, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Es un texto que tiene de todo, tiene tela. Pero por eso quería indagar e ir poquito a poquito avanzando en lo que realmente está diciendo y en lo que podemos aprender y descubrir de este pasaje. Primero, que Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Como hemos dicho, esto se puede asimilar a que este símbolo o esta característica de que fuera de nacimiento, realmente cuando los discípulos, que son los que toman la iniciativa, le preguntan, ¿pero quién pecó, este o sus padres? Jesús lo que está respondiendo, y aquí voy al versículo 2, dice, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios fueran manifestadas en él. ¿Sabes qué? Que el haber esta persona, este hombre, el haber nacido ciego, no estaba incurriendo en pecado de ninguna situación, al igual que ni tú ni yo hemos nacido, hemos sido engendrados en una humanidad caída.
Esta ceguera que este hombre tenía física, que era lo único que conocía en su vida, se puede asemejar a la ceguera espiritual que tú y yo hemos llegado a tener, si es que ya no somos ciegos, o que quizás todavía permanece en ti. Esta misma ceguera es lo que está impidiendo ver, o esta misma ceguera espiritual es la que quiero acercarnos con este texto de cómo tanto Jesús trató con este hombre en la ceguera física, como Jesús ha tratado con nosotros en la ceguera espiritual. Pues esta ceguera espiritual no era más que una enemistad con Dios, el ser apartados de Dios. Jesús fijó su mirada en él. Jesús pasaba y vio que había un hombre ciego. De la misma manera Jesús fijó su mirada en ti y vio la ceguera espiritual que había en ti, al igual que la había en mí. Entonces, Él es el que tomó la iniciativa, Él es el que vio primero, nos vio primero, antes de que nosotros siquiera pudiéramos verle a Él o fijar nuestra mirada a Él. En segundo lugar, cuando habla de no pecó ni sus padres, quiero leeros simplemente los versículos de Romanos 3 que dice: la justicia de Dios mediante la fe de Jesucristo para que todos los que creen, porque no hay distinción alguna por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia mediante la redención que tienen en Cristo Jesús. Esto está en Romanos 3, versículos 22, 23 y 24. Está concluyendo que todos pecaron. Entonces, fijaros cómo evade Jesús la pregunta, porque los discípulos le dicen: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y está diciendo: vamos a ir más allá. Sabemos que todos pecamos, que esa es la naturaleza caída, la humanidad caída en la que hemos vivido. Pero ¿cómo enfoca la respuesta? Más que diciendo: es para la gloria de Dios. Esa transformación es para la gloria de Dios. Vuelve a recalcar la situación en que todos, absolutamente todos, formamos y formábamos parte de esa naturaleza caída y que por gracia gratuita de Dios, para los que creen, Cristo Jesús nos redimió. Entonces queda resuelto la pregunta de los discípulos, para que las obras de Dios fueran manifiestas en Él. Entonces, esta enfermedad que padecía este hombre, de esta ceguera de nacimiento, no era más que una oportunidad para gloria de Dios. Y si Dios ha de ser gloriado y glorificado en nosotros, por medio de nosotros, con cualquier circunstancia, cualquier cosa que nos ocurra, no será en vano. Todo tiene un propósito, todo vale la pena, todo para la gloria de Dios. Nunca dudes de la providencia de Dios. Dios quiere mostrar así las maravillosas propiedades de su naturaleza, de su poder, su sabiduría, su misericordia, su bondad, su paciencia. Seguimos un poquito más adelante en el versículo 4. Dependiendo de la versión que estés leyendo, habla de Jesús mismo diciendo: debo. Pero en los textos originales lo que también he encontrado es que alude y utiliza el término plural. Dice: debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, soy luz del mundo. ¿Por qué se utiliza el plural? Debemos. Claro, siempre nos podemos preguntar: Jesús y quién más. Está hablando de que debemos hacer las obras del que le envió. No me habla más que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Este debemos en plural está hablando de la Trinidad. ¿Quién debía de hacer aquellas obras que el Padre le envió? Jesús, con el Espíritu Santo, a hacer las obras de aquel que le envió. Luego, cuando habla de mientras es de día, porque viene la noche. ¿Qué está queriendo decir en esto? Justo en el capítulo anterior, en Juan 8, Jesús está diciendo: yo soy la luz del mundo. Mientras dura la luz del día, quiere decir, mientras la presencia de Jesús esté ahí, es el buscar o el perseguir, hacer buen uso de ella, de esos momentos de luz. Ahora voy a explicar mejor a qué me estoy refiriendo. Porque luego dice: vendrá la noche en la que ya nadie podrá trabajar.
Y con esto puedo hacer referencia a parábolas en las que llega la hora en que los obreros tienen que rendir cuentas a su Señor, o que las vírgenes se encuentran con carencia de aceite en sus lámparas. Dios mismo también en su palabra nos enseña, buscadme mientras pueda ser encontrado, hallado. Llegará un tiempo en el que estaremos tardíos en eso. Entonces, y con esto, por si acaso no se lee bien entre líneas, me estoy refiriendo al juicio final, que quede muy claro. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme a lo que practicó por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto está en 2 Corintios 5:10. La noche llegará y será como los obreros, vuelvo a decir, de que tienen que rendir cuentas. Tú y yo, absolutamente cada persona, vivo o muerto, rendirá cuentas, tanto de lo bueno o lo malo. Por eso Jesús está haciendo hincapié y dice, yo soy la luz del mundo, ahora es tiempo, porque llegará un momento que ya estarás tarde. Seguimos en el versículo 6. ¿Por qué dice que escupió en tierra, lo mezcló, esa tierra con su saliva, hizo barro, hizo lodo y lo puso sobre los ojos del ciego? ¿Por qué escogió este proceso y no otro? No lo sé. Por poder, podría haber dicho, pues eres sano y ya está. Pero qué curioso. Y además, si viene en la Biblia y lo leemos y viene reflejado, yo siempre me pregunto, digo, ¿por qué? Tendrá que tener un motivo, si no, no lo hubiera puesto. ¿Por qué? Quiero hablar de dos cosas, de fe y de obediencia. Este lodo, este barro creado con la saliva de la mano de Jesús y untado en los ojos, quiero entender, o por lo menos a lo que Dios me lleva en esta interpretación, es al dar cuenta, o sea, uno puede decir, ¡jo, qué guarrada, que ahora tengo todo sucio! Pero no vemos que ni la persona se está quejando y que luego y que es este barro cubierto sobre los ojos que ya eran ciegos. Planteo aquí, ¿no sería el darte cuenta, el ser conscientes de aquello que te impide ver, de esa ceguera mucho más allá de lo físico? Y que luego, o sea, primero requiere fe. Es como pensar que un poco de barro sobre unos ojos te va a traer sanidad, te va a devolver la vista. Si eso no requiere fe, dime qué lo tiene que hacer. Pero es que el enfoque, lo importante no es en el barro en sí, sino en la saliva y en las manos de quien te lo aplicó. Ahí es donde veo la fe y que luego, no solamente con esto, sino que le dice, ahora ve y lávate. Él mismo podría haber dicho, pues aquí me quedo y ya me lo quito con la mano. O podríamos buscar interpretaciones miles o de la situación. Pero la cosa es que él fue y se lavó y regresó con vista. Habla de fe y habla de obediencia, porque él tuvo que levantarse e ir. Tampoco sé si alguien le acompañó o ya se sabía el camino porque él iba ciego. Ahora, no es casualidad a dónde le envió Jesús. No sé si habéis prestado justo atención, os ha saltado un poco la curiosidad, que dice, ve al estanque de Siloé. Y además aquí mismo nos explica que significa enviado. ¿Dónde debemos de ir con nuestra ceguera espiritual a ser lavados más que al enviado, más que a Cristo? En Isaías 8:6, quiero leeros simplemente esto, porque al igual que hemos empezado hablando del viejo pacto, de los versículos de cómo en Isaías ya se estaba anunciando la venida de Jesús por esas señales, aquí también habla de estas aguas, de este estanque. En Isaías, como he dicho, capítulo 8, del 6 al 8, y además el titulito, por lo menos que lo pone aquí, dice, Dios con nosotros.
por cuanto este pueblo desprecia las mansas aguas de Siloé y desfallece ante Rezín y el hijo de Remalías, sabed que Yahvé los sumergirá en las aguas del Éufrates, torrenciales e impetuosas, el rey de Asur con su ejército, que rebasan los cauces y desbordan las riberas, e inundarán Judá y crecerán y llegarán hasta el cuello, y se desplegarán sus alas hasta cubrir la anchura de tu tierra. Oh Emmanuel, y sabemos que Emmanuel es Dios con nosotros. Fijaros que ya aquí Dios estaba advirtiendo a través del profeta Isaías de estas aguas y dice, porque por cuanto han rechazado las aguas de Siloé, que son mansas, te digo que ahora vendrán torrenciales y te llegará el agua hasta el cuello. El simbolismo entre lo que leemos y aprendemos del Antiguo Testamento, del Viejo Pacto y del Nuevo, es que no podemos quedarnos con una parte y desechar la otra. Es que es todo une, todo habla, todo suma, todo nos está ayudando a entender. Y por eso aquí no es casualidad que Jesús le invite y le dirija, ve al estanque de Siloé, a modo de volver a cumplir en su palabra, en sí mismo, siendo Él el enviado, esas aguas mansas, quitando las aguas torrenciales, de aquellas que nos llegan hasta el cuello. ¿Hasta aquí se entiende? Sí. Entonces, el hombre que antes era ciego, llegó hasta el estanque, hasta el enviado, se lavó y regresó viendo, regresó con vista. Al igual que el hombre ciego de nacimiento se fue, se lavó, regresó viendo, nosotros como humanidad caída podemos ir a ser lavados por el enviado, a ser lavados en el enviado y regresando viendo. Muchos de nosotros ya hemos regresado viendo, ya hemos, por la gracia y misericordia de Dios, ya se nos ha sido de vuelta la vista. Nuestra parte ahora es dar testimonio de ello, como luego seguiremos leyendo que hizo este hombre. Pero atentos también, otros de los que estáis aquí quizás todavía permanecéis ciegos. Recuerda que tu ceguera espiritual es así de nacimiento, es decir, de una humanidad caída, pero Dios te ha visto primero y su propósito es untarte de su lodo sobre tus ojos para que puedas notar esa suciedad que te impide que veas y obedezcas a ir a ese estanque de Siloé, como las aguas del enviado, como las aguas de Jesucristo, para que te laves y puedas ver. Oro para que haya fe y obediencia en este punto. Solo así recibirás visión en el envío hacia el Salvador. En Isaías 12, 1, 6... Isaías 12, 1, 6, que habla sobre la salvación del pueblo de Israel, del pueblo escogido. En aquel día dirás, te bendeciré, oh Yahvé, porque estabas airado conmigo, pero apartaste tu ira y tuviste misericordia de mí. He aquí, mi Dios es Adonai, mi Salvador. He confiado en Él y no temeré. Adonai es mi fortaleza y Yahvé es mi alabanza. Y ha llegado a ser mi salvación. Y sacaréis aguas con alegría del manantial de la salvación. Y diréis aquel día, cantad a Adonai, y a gran voz invocad su nombre. Proclamad sus proezas entre los gentiles. Decid que su nombre es excelso. Cantad alabanzas a Yahvé que hizo proezas. Sean conocidas en toda la tierra. Regocíjate, oh hija de Sión, y canta porque el Santo de Israel se ha engrandecido en medio de ti. Una vez más vemos esta invitación a las aguas, esta invitación al Salvador, tanto lo que hemos leído en Isaías 12 como lo que estábamos leyendo en Juan 9. Y seguimos adelante. Este mendigo, porque lo pone en el versículo 8, claro, al ser ciego, quizás sus padres era lo único que le mandaron a hacer, ve y pide, sé mendigo. De repente empieza a dar testimonio, empieza a ser visto por sus vecinos, por los que allí les rodeaban, y entonces empieza a generarse distintas situaciones.
Porque unos decían que sí que era aquel mendigo que conocían, aquel vecino que era ciego de nacimiento y que llevaba mendigando toda la vida. Y decían, pues que sí que era él mismo. Pero otros, sin embargo, pues empezaban a dudar. No, yo creo que se parece a este, pero no es él, se parece. Sin embargo, ¿qué es lo que estaba y qué es lo que dice él mismo? El hombre que era ciego y había recibido la vista, dice, soy yo, soy yo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto, de esta enfermedad que veíamos? Para la gloria de Dios. Y eso, si se queda solamente ahí escondido, va a ser como en esta parábola de los talentos, en el que aquel siervo lo esconde y lo oculta y luego es echado al mar de fuego, de azufre de fuego. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace en nuestra vida no nos lo podemos callar. Sino, ¿cuál es el propósito de todo esto? Él, vemos aquí, y esto es una invitación a cada uno de nosotros, que tenemos que dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Él estaba diciendo, mira, yo no sé cómo ha pasado, porque les preguntaban una y otra vez y se lo volví a explicar, hasta llega un punto que dice, mira, yo solo sé que antes no veía y que ahora sí. ¿Quién puede decir esto ahora de nosotros? ¿Seguimos con esa ceguera espiritual? ¿Sigues con esa ceguera espiritual? ¿O puedes decir que ahora ves? ¿Estás dando de ese testimonio a la gente que te rodea? Quizás algunos te crean, quizás otros duden, quizás otros te rechacen. Pero la labor de cada uno de nosotros es dar testimonio. Voy a saltar un poquito a la parte de los padres que refleja aquí. Como he mencionado antes, lo más probable es que si este hombre, al ser ciego de nacimiento, no podía trabajar, lo más probable es que los padres dijeron, pues, ala, ponte a pedir. Pero aquí vuelven a aparecer una vez más cuando los fariseos, después de todo que no saben qué creer, qué está pasando, quién es este Jesús que acaba de sanar a esta persona, dicen, bueno, vamos a preguntar a sus padres a ver si realmente es la persona. Y entonces dice, la respuesta de los padres es esta, en los versículos del 20 al 23, dice, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le restauró los ojos? No lo sabemos. Preguntadle, edad tiene, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque temían a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba como Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Y aquí hago el hincapié, no solamente sinagoga como lugar físico, decir, pues fuera de estas cuatro paredes, sino lo que significaba en la cultura, en el tiempo, era realmente ser expulsado de la comunidad, ser expulsado del pueblo, ser realmente ajeno, rechazado. Y porque los padres tenían miedo de ser rechazados, dijeron, pues sí, es nuestro hijo, ve, pero no nos mojamos, no decimos más. ¿Por qué? Por esto sus padres dijeron, edad tiene, preguntadle, que conteste él. Por puro miedo a ser rechazados, a ser expulsados. Los padres no se atrevieron a dar testimonio explícito acerca del milagro que Jesús había hecho en su hijo. No querían ser expulsados de esta comunidad. Por lo tanto, tuvieron miedo. Y vemos la diferencia de cómo acabó la historia de los padres y cómo acabó la del hijo. Porque finalmente el hijo sí fue expulsado de la comunidad. Ahora bien, os invito a que me acompañéis a los versículos 27 y 28. Porque aquí se levantan unas pequeñas ironías entre los fariseos y el hombre. Dice, ¿acaso también vosotros queréis llegar a ser sus discípulos? Es como que yo creo que llega un punto en el que está hastiado, está harto de decir, dejad de preguntarme lo mismo porque no lo estáis creyendo y no vais a cambiar de parecer. Y entonces es como entiendo yo, ¿no? Una pequeña provocación, decir, ¿acaso también vosotros queréis llegar a ser sus discípulos? Y leía esto y me hacía hincapié con el también. Uno, porque dice también, porque precisamente yo creo que él mismo ya estaba tomando partido, estaba tomando posición de verse a sí mismo identificado como discípulo. A todo esto, tened en mente que cuando Jesús le sanó, este hombre no veía, con lo cual no le conocía. Y que cuando él regresó del estanque,
Jesús ya no estaba. O sea, fijaros hasta qué punto él estaba posicionándose hacia aquel que le había sanado sin ni siquiera conocerle de vista en una primera instancia. ¿Qué es lo que pasa con los fariseos? En los versículos 30 y 34, aquí sigue, realmente es que es tan interesante y tan profundo todo esto, porque ¿qué es lo que vemos? Que, como he dicho, esta persona que ni siquiera conocía al que le había sanado, estaba abogando por él. Y pensad esto, si era un hombre ciego, posiblemente leer libros no había leído ninguno, quizás algunos lo había contado. ¿Cómo pues de repente una persona que no había leído, una persona que no era culta como los fariseos, una persona que había dedicado toda su vida a mendigar, empieza a hablar con tal sabiduría, con tal astucia, con tal sistema de los fariseos que les hace ver? Para mí es una respuesta sorprendente. Vamos a leer desde el versículo 30. Dice, respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sabéis de dónde es, y a mí me restauró los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Jamás se oyó que alguien restaurara ojos a un nacido ciego. Y esto quiero hacer hincapié, jamás se había oído. ¿Por qué? Porque era parte del cumplimiento que leemos de los profetas que debía de ser en Jesús como Mesías. Y en el 33 dice, si este no fuera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron y le dijeron, tú naciste por completo en pecados y tú nos enseñas. Lo echaron fuera. Fijaros también, ahora vamos a posicionarnos o intentar entender un poco los fariseos. Claro, para ellos realmente se sentían ofendidísimos, insultados. ¿Cómo esta persona que no conocía de nada les está encarando de esta manera? Les está planteando decir, pero si este hombre no fuera de Dios, nada podría haber hecho. Y yo creo que es tal su enfado que fue por ello que fue expulsado. Y seguimos aquí en el punto de que ni siquiera conoce a Jesús. ¿Es tu fe? ¿Es el milagro de tu vida el que has experimentado tan fuerte, tan fiable, que estás dispuesta a pagar este mismo precio sin ni siquiera tener el pack completo? La historia no acaba aquí. Jesús dice, a partir del 35, dice, oyó Jesús lo que habían hecho, que le habían expulsado, y le halló. Y se acercó a él. Vuelvo a decir, se menciona anteriormente que el hombre que había recibido la vista no sabía ni siquiera dónde estaba Jesús. Se había marchado, pero Jesús le halla. Jesús va a su encuentro. ¿Crees? Y le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió él y dijo, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo has visto y el que habla contigo, él es. Quedaros con esto, él es, y ahora ponedlo en el paralelismo de yo soy, perdón. Jesús está diciendo, ¿quieres saber quién es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre? Aquel que has visto y con el que estás hablando. Yo soy. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. El proceso, la transformación del carácter, la transformación, como vemos, es mucho más allá que algo físico, sino que algo estaba transformándose en su vida, en su corazón. Y aquí os voy a desafiar también un poquito en darnos cuenta en tres pequeñitas cosas que a veces me pasa, que a veces uno lo puede leer rápido y se pasa desapercibido. Cuando muy al principio le preguntan que quién le había sanado, él contesta, pues Jesús. Y dice, ¿quién es? Un profeta. Esto está en el versículo 17. Le define como un profeta. Luego hemos hablado de cuando estaba en la conversación con los fariseos, él mismo dice, ¿también vosotros queréis ser sus discípulos? Vemos que de profeta ahora ya empieza a decir, bueno, pero yo quiero ser discípulo de esta persona, yo quiero seguirle. Y aquí acabamos diciendo, Señor, creo, Señor. Y le reconoce como Señor, le reconoce como el Cristo, el enviado.
como el yo soy. Porque Jesús mismo se presenta ante él y dice, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Cristo? Con el que estás hablando, con el que estás viendo. Él es. Solo por discernimiento y por revelación del Espíritu Santo, esta persona que era ciega, que había sido ciega en nacimiento y ahora veía, solo por discernimiento y revelación del Espíritu Santo pudo llegar a esta conclusión. Pudo llegar hasta el punto de decirle a Jesús, Señor. Y esto creo que es vital. Se ha hablado, se ha mencionado hoy durante la reunión. Es solamente por revelación y convencimiento del Espíritu Santo en tu vida, en la vida de aquellos que nos rodean y anhelamos que puedan conocer a Dios. Es solamente por intervención del Espíritu de Dios que puede llegar a confesar con su boca, que podemos llegar a confesar con nuestra boca, Señor. En los versículos 32 y 38 habla precisamente de esto, de cómo Jesús mismo revela su identidad. No, Jesús no le contestó como diciendo, no, el que te han contado, el que te han dicho, sino que él mismo es el interesado, el promotor en ir a su encuentro y revelar a este hombre que había sanado la ceguera física, tocar su corazón y sanar su vida, presentándose Jesús por quién era él. La revelación de quién es Jesús conlleva una revelación personal. Es así. Nadie puede creer por ti, nadie te puede empujar a ello. Es una revelación personal, un convencimiento que digas, sé quién es Jesucristo. Mi mayor anhelo, y seguramente que lo compartimos muchos de aquí, es que aquel que todavía no lo reconoce lo pueda hacer. No nos queda otra cosa más que orar e interceder y clamar, pero no es más que por una revelación personal que Jesús se presente a cada una de las vidas como lo ha hecho con nosotros o como quizás está pendiente de hacerlo contigo si todavía no le conoces. Él mismo se presenta a nuestras vidas y nos dice quién es Él, es la única manera. Y la respuesta más hermosa, que parece incluso que puede pasar desapercibido, ¿qué es lo que hizo esta persona cuando él recibió esta revelación, este convencimiento? Le adoró. Le adoró. ¿A qué estamos llamados, pues, a hacer nosotros? Cuando hemos conocido el carácter, la identidad de Cristo, adorarle, adorarle, adorarle. Y no solamente los domingos por la mañana, cada día, en lo íntimo de nuestro día a día, en nuestro cuarto, de camino al trabajo, adorarle, adorarle. Si esto no te conmueve, adorarle. Quiero presentaros, y no es la primera vez que siempre hablo, es que son palabras que se clavan en mi vida, que es presentar a un Cristo resucitado y presentar a un Cristo que viene. Adórale, adórale. Adórale, 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 adórale. Que esto cobre sentido en nuestra vida. Adorar al Cristo resucitado. Adorar a aquel que te dio la vista. Aquel que te dio la vida eterna. Adórale. Adora al Padre, adora al Hijo, adora al Espíritu Santo. Y en la última parte dice, porque para juicio he venido. La venida de Cristo. ¿Cómo es esto de que para juicio he venido? Se puede malinterpretar si se saca de contexto. Porque podemos buscar otros pasajes donde dice, no, Jesús no ha venido a juzgar. Pero ojo, entendámoslo de la siguiente manera. La venida de Cristo, unos la reciben con gozo y serán recompensados por ellos. Y la Biblia habla de recompensas, recompensas eternas. Mas para otros le rechazan y serán juzgados y castigados. Esto es importante entenderlo también. ¿Por qué aquí en este texto, justo en el versículo 39, dice, para juicio vine a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, lleguen a estar ciegos? ¿Acaso nosotros también
¿Somos ciegos? Esto es lo que les pregunta a los fariseos. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Ellos se consideraban videntes, se consideraban guías del pueblo de Israel. Era el carácter o la identidad que marcaba al fariseo, ¿no? Y sin embargo, el texto nos lleva a deducir que por esa altanería, por ese orgullo, realmente eran ciegos absolutos a la salvación de Cristo. Y en el versículo 41 dice, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Fijad cómo acaba el capítulo. Puesto en otras palabras, puesto que os teníais por sabios y entendidos, porque sois discípulos de Moisés, discípulos de la ley, y no queréis ver vuestra condición de pecado y rebeldía contra la luz verdadera, os endurecéis de corazón y vuestro pecado permanece, porque sois incapaces de recibir la luz de Cristo y recibir para salvación. Estas son las palabras que Jesús estaba diciendo a los fariseos. Sinceramente, Dios nos libre de ponernos en esa postura, en esa posición. Dice, si carecierais de luz, podríais recibir de Cristo. Pero al decir que no tenéis luz, recibir a Cristo se vuelve imposible. Y esto también quizás nos puede ayudar a entender, en muchas conversaciones, en muchas situaciones del día a día nos encontramos, nos topamos con gente que pueden situarse o posicionarse en puntos de decir, no, yo no necesito nada. Créeme que hasta ese punto, si no es por una intervención divina, va a ser imposible que ese mensaje cale, que ese mensaje llegue. Pero si uno reconoce que carece de luz, entonces está la puerta abierta para recibir de la salvación de Cristo. Traducido en otras palabras, si uno no tiene convicción de pecado, si uno no tiene conciencia de necesidad de Cristo, jamás va a poder recibir a Cristo. Y esto quiero contaros brevemente, mi experiencia fue, desde niña yo he crecido en la iglesia, he crecido rodeada de las cosas que se enseñan. Pero no fue hasta los 18 años que pude entender por primera vez que realmente que era pecadora. No fue hasta los 18 años que entendí que hubo una convicción de pecado, de decir, es que mi pecado merece la muerte, es que yo merecía morir. Y qué gran regalo fue Cristo que ocupó mi lugar por mí. Si no es por convicción de pecado, eso es imposible. No hay peor ceguera que la que no se quiere ver. Repito, no hay peor ceguera que la que no se quiere ver. Así también no hay ilusión más peligrosa que la del que se imagina que ve. No hay ilusión más peligrosa que el que se imagina que ve. No hay mayor impedimento para la salvación de las almas que la autosuficiencia. Como hoy hemos empezado tarde, tenía aquí otra parte de más chicha, pero lo voy a dejar para otra ocasión porque creo que ya se ha hecho la hora. Pero era un poco os dejo ¿cómo se dice? Sí, eso, el interés o la miga para la próxima vez. Y vamos a empezar, pasar de lo líquido y vamos a empezar a comer sólido. Os lo adelanto para que lo leáis en casa, Primera de Pedro, capítulo 3 del versículo 8, 17 y capítulo 4, para que lo vayáis meditando. Voy a acabar orando y... Padre Dios, te doy gracias por esta oportunidad de acercarnos una vez más a tu palabra, Señor. Queremos pedirte que tú sigas obrando en nuestros corazones para siempre, en todo momento, acercarnos a ti con reverencia, con gratitud, siendo conscientes de dónde nos has sacado y hacia dónde nos llevas. Espíritu Santo, te pido en esta mañana que tú hables a cada uno de nosotros, Señor.
a los que todavía quizás no han experimentado la luz verdadera, a los que todavía quizás se puede identificar como una ceguera espiritual. Señor, de nada sirve que se diga desde fuera si no eres tú quien lo dices al corazón de cada uno. Pedimos, Señor, que hagas saber a esa persona en concreto que tú te has fijado primeramente, para que pueda estar receptivo y abierto, para que haya convicción de pecado en él, en ella, y pueda recibir de tu salvación, Cristo. Que pueda ser un gran testimonio y testigo de lo que experimente y viva en ti para los demás. Señor, te presento también a aquellos que hubo un momento, un antes y un después en nuestras vidas, en el que nos dábamos cuenta que antes éramos ciegos y ahora ya no. Señor, te doy gracias por ese gran milagro de cada persona. Te doy gracias por cómo tú te fijaste en cada uno de nosotros y fuiste movido a tocar, a quitar la ceguera de nuestras vidas. Y nos invitaste a ir al estanque de Siloé, al estanque de el enviado que eres tú. Señor, gracias Jesús, porque en ti se cumplen las promesas, las profecías. En ti se cumple el ser el Cristo resucitado. Y vienes. Es algo innegable, Señor. Simplemente nuestro desafío es esperarte con ganas y esperarte de manera acorde. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por seguir obrando en nuestras vidas. Bendito es tu nombre, Jesús. Bendito eres tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En tu nombre, amén.